La clase de discipulado que tenemos en esta mañana, ya estamos en la lección número 22, hermanos. Esto significa que durante 22 semanas estudiamos estos capítulos de este discipulado y como ustedes han podido apreciar, comenzamos desde los temas más básicos y generales ligados al Evangelio y hemos navegado por numerosos temas de gran importancia en la doctrina bíblica y en la práctica de la vida cristiana. Y llegamos ahora a un capítulo que en cierto modo hay temas que ya se han visto aquí, porque cuando yo vine a servir entre ustedes en esta iglesia, se estuvo enseñando acerca del ministerio del rol pastoral y los oficios. Sin embargo, siempre va a ser muy bueno para la iglesia poder hacer todo este repaso y tener en cuenta esto, que este curso de discipulado es un material valioso para aquellos que desean unirse a la iglesia local, porque de algún modo se están viendo muchas cosas que están expresadas en la confesión de fe, nada más que de una manera quizás un poco más guiada, podemos decir. La confesión de fe es un libro, un manual, que está con todos los capítulos de manera sistemática, pero a veces para algunas personas la lectura de la confesión puede ser muy profunda, muy pesada. Y entonces aquí se procura de alguna manera un poquito más didáctica, con más preguntas o reflexiones, tocar algunos aspectos de la confesión de fe. Y entonces llegamos a este tema que es sumamente importante para la iglesia local. Es la iglesia y su liderazgo. La iglesia y su liderazgo. Vamos a considerar entonces, hermanos, de punto de partida, ¿qué es la iglesia? Porque tenemos un concepto, algunas veces las personas pueden entrar como en una discusión y es porque están considerando dos conceptos distintos. Bueno, ¿qué es la iglesia? Tenemos varias definiciones bíblicas de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Obviamente estamos refiriéndonos en un sentido espiritual, ¿verdad? Figurativo, el cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza y todos los creyentes de todo el mundo, de todos los tiempos, la iglesia. Por lo tanto, la cabeza es la que gobierna, ¿verdad? No hay cabeza de la iglesia sino Cristo. La esposa de Cristo es otra de las figuras bíblicas que aparecen en descripción con la iglesia. En Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Y en el mismo contexto está hablando de que Jesucristo es el que se entregó por la iglesia para presentarla, ¿verdad?, como una esposa pura, sin mancha, delante de Dios. Y entonces Cristo es el esposo o el novio, figuran algunas figuras así gramaticales, o el esposo de la iglesia. Ahora debemos hacer esta diferenciación. La iglesia invisible, también llamada iglesia universal, y la iglesia visible. ¿Quiénes son aquellos que pertenecen a la iglesia invisible? Bueno, es una iglesia invisible, como la palabra lo dice, porque hace una referencia a todos los elegidos, a todos aquellos que fueron elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. Esto implica todos los salvos, de todos los tiempos, de todas las edades,
que por lo tanto están unidos a Cristo. Obviamente estaban los que vivieron antes de que Cristo venga y los que vivimos después de la venida de Cristo. Alguien puede decir, bueno, pero la iglesia es dada a conocer en el Nuevo Testamento. Sí, es cierto, pero a menos que alguien crea que las personas pueden ser salvas por otro medio excepto Jesucristo, y que Jesucristo es el Salvador y el único Salvador, entonces todos los que son salvos pertenecen a la iglesia de Cristo. No podemos separar dos pueblos, ¿verdad? Y decir que la iglesia de Cristo son unos y los otros no son iglesia. Ahora bien, obviamente esta iglesia es invisible para nosotros, Dios la conoce. Decimos que es invisible porque no podemos colocar toda la iglesia de Dios junta, eso va a ser en la eternidad, en el cielo. Todos los que han vivido, todos los que Dios ha elegido, la iglesia tiene incluso gente que todavía no vino a Cristo, que vendrá, entonces es invisible en ese sentido. Pero sí hay una iglesia visible, y esta iglesia visible obviamente está conformada por los elegidos, por los creyentes, por los que están unidos a Cristo en la salvación de un determinado tiempo y de un determinado lugar. Por eso esta referencia de iglesia visible también tiene que ver con la iglesia local. Obviamente podemos decir que hay muchas iglesias locales. Si son verdaderos creyentes, si han sido salvados por el Señor, si han sido elegidos, pertenecen a esa iglesia universal, que no puede ser juntada, ¿verdad? Que es invisible en un sentido. Pero hay una iglesia visible. La gente pasa y dice, ve, ahí hay una iglesia. ¿Y a qué se refiere con iglesia? No es el templo. El edificio no hace a la iglesia. El edificio, ¿verdad? Como algunos casi que se enojan cuando se usa mal la terminología. No vas a la iglesia, vas al templo. Bueno, pero muchas veces la usamos como referencia de la congregación de los santos, y ese es el término apropiado. Si no tuviéramos un edificio, nos reuniéramos en ese lote que está ahí, digamos que podemos alquilar ese lote, ¿verdad? Porque no tenemos edificio. También sería la iglesia. No nos referimos al templo, a los ladrillos, nos referimos a la congregación de los santos. Eso es la idea, la definición que aparece más adelante. ¿Qué es iglesia? Eclesia, del verbo ekaleo. Los llamados fuera de, o llamados afuera, ¿verdad? Eso se usaba ya cuando salieron de Egipto. Fueron llamados por Dios a salir, a estar afuera. Ahora no a salir del mundo como un lugar de donde habitamos, sino a salir del mundo en el sentido espiritual, no pertenecer al mundo. Somos llamados afuera, somos congregados por Dios, somos una asamblea de aquellos que Dios ha llamado para estar en comunión con Él por medio de Jesucristo. Y eso implica obviamente la comprensión del mensaje del Evangelio, la experiencia, ¿verdad?, previa de la regeneración para colocar el arrepentimiento y la fe en el Señor y así formar parte de esa iglesia universal y esa iglesia local. La palabra congregación, como vemos ahí en la pantalla, se usó para referirse a Israel. En Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Congregación, un grupo congregado. De ahí la importancia de estar unidos en un mismo lugar. Y es cierto que las tecnologías hacen posible que podamos comunicarnos con muchas personas. Sin embargo, yo no creo que pueda aplicarse la palabra congregarse, como lo expresa la Biblia, a una reunión online. O sea, eventualmente, dadas las circunstancias, podemos decir, excepcionales, sería preferible eso a nada, pero la iglesia tiene que procurar estar en un mismo lugar, en un lugar físico, juntos, porque a eso fue
llamada por Dios. De ahí es que uno de los ataques del enemigo, sobre todo en temas de oposición y persecución al pueblo de Dios, es impedir que se reúnan, poner trabas para que se reúnan. Eso es lo que pasa en los países donde hay persecución. Lo que hacen es prohibir las reuniones de las iglesias que no son las iglesias oficiales. Ustedes saben que en muchos países está prohibida la libertad de culto, o solo aquellos que pertenecen a iglesias oficiales. En países como China, por ejemplo, que durante cierto tiempo permitieron las reuniones cristianas, impedían que se registraran. Entonces ellos tenían un registro de todas las iglesias y de todas las personas, y eso es una de las estrategias para luego reprimir, ¿verdad? Y cerrar iglesias, incluso encarcelar personas. Bueno, eso ya lo hemos conocido y vivido desde el momento en que Faraón estaba en el trono y no quería dejar salir al pueblo de Dios a adorarle. Por eso es tan importante que entendamos el rol correcto de la iglesia frente al gobierno civil o a las autoridades. Y para eso va a venir el hermano Luke también a compartirnos esa conferencia, que les animo a todos a estar presentes. Entonces, son los que profesan la fe en el Evangelio y obediencia a Dios por Cristo. Estos puntos que aparecen allí en la pantalla, que describen a esta asamblea o congregación de los santos, son puntos que brotan de la misma confesión, ¿verdad? O sea, lo estamos viendo con estos puntos, ¿verdad? Con estos marcadores allí, nos ayuda quizás a clasificarlo, a entenderlo un poco mejor, pero los podemos pensar cada uno, pero para que ustedes sepan que la misma confesión lo expresa de esta manera. Entonces, es cierto que a una iglesia puede venir gente que visita, digamos, gente que no tiene fe en Cristo, puede venir alguien que es un ateo, puede venir un gnóstico, puede venir alguien que no tiene quizás una comprensión del Evangelio, y eso es muy bueno porque una de las funciones de la iglesia es dar a conocer las buenas nuevas. Nosotros somos llamados a compartir el mensaje del Evangelio con otros y juntamente con eso edificar al pueblo de Dios en la instrucción bíblica, la doctrina apostólica. Pero básicamente la iglesia, en el sentido espiritual, no está compuesta por todos los asistentes, sino por aquellos que profesan la fe en el Evangelio y la obediencia a Dios por Cristo. De ahí la importancia que muchas veces hablamos de la membresía. Es una separación que a algunos no les gusta, pero que es necesaria hacer para que no haya personas que permanezcan en un engaño. En este mundo todos dicen, sí, yo soy cristiano, sí, yo soy cristiano. Usted pregunta, sí, yo soy cristiano. Y por cristiano se entiende todo lo que está dentro del cristianismo, ¿verdad? El católico romano es cristiano, o sea, está dentro de las iglesias cristianas, aunque aquí a veces se les llama cristiano a los que no son católicos. Pero responden a lo que es el cristianismo, ¿verdad? Si usted busca una clasificación de las religiones, el testigo de Jehová es cristiano, el adventista es cristiano, el mormón es cristiano, y claramente no son verdaderos creyentes por la doctrina que sostienen. No defienden, ni confiesan, ni profesan el verdadero evangelio. Entonces no es soberbia o es jactancia decir están perdidos. No, es claro a la luz de lo que creen, en confirmación con lo que la palabra dice, que no tienen el mismo Dios que nosotros entendemos a la luz de las Escrituras. Por eso nosotros queremos convertirles, no es una cuestión de ganar adeptos, ¿verdad? Que queremos tener más que la otra iglesia. No, estamos preocupados por la salvación de esas personas. Estamos preocupados porque si se mueren se van al infierno. No importa que sostengan la religión que quieran, si no tienen el evangelio verdadero, están perdidos. Y de ahí la necesidad de que la iglesia tenga esta compasión de querer alcanzar a otros, llamarlos, invitarlos, ¿verdad? Y que vengan y que se expongan ante la palabra de Dios y que ellos tengan esa inquietud espiritual. Y uno pide, ¿verdad?, para que sean inquietados en su mente, en sus conciencias, decir, ¿será que estoy perdido? ¿Será que estoy en el error?
¿Será que no tengo la salvación? Porque el objetivo no es humillar o avergonzar a las personas, el objetivo es que ellos experimenten aquellos que muchos de nosotros experimentamos al venir a Cristo en arrepentimiento y en fe. Ahora bien, estas personas, dice este segundo punto, los que no destruyen su propia profesión mediante errores fundamentales. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque estas personas que pertenecen a la congregación de los santos, a la asamblea local, si incurren en errores fundamentales, eso tiene que ver con doctrina fundamental, obviamente están destruyendo su propia profesión. Y esto es lo que yo le digo de otras religiones. Cuando sostienen que una determinada religión, bueno, todas las religiones excepto la verdadera, ¿verdad?, en algún punto va a confiar en las obras para la salvación. Entonces, cuando sostienen que es necesario hacer alguna obra para ser salvo, incurren en un error fundamental. Y entonces están destruyendo esa profesión. Cuando una persona se opone a la doctrina, por ejemplo, de la deidad de Cristo y rechaza el entendimiento de que Jesucristo es Dios, incurre en un error fundamental. Por lo tanto, esa persona no es salva. No es que perdió la salvación, no, es que nunca fue salva. Entonces, es importante saber cuáles son esos errores fundamentales, porque si usted cree en uno de esos errores fundamentales y los sostiene, los defiende, entonces está destruyendo su profesión de cristiano verdadero. Tiene que venir al arrepentimiento y a la fe. Está repetido, creo, ahí, ¿verdad? Sí. Y en tercer lugar, los que acuerdan en andar en unidad. Los que acuerdan en andar en unidad. Es decir, la iglesia están los que profesan la fe en Cristo, el amor por Cristo, la obediencia a Cristo. No tienen en su propia vida ningún error que obviamente ponga en duda o en cuestionamiento esa fe, pero además están decididos a andar en unidad. Y esto es lo que pasa en mucha gente, va a las iglesias, son asistentes, pero no están decididos a andar en unidad, no hay ningún compromiso. No hay ningún compromiso de estar bajo cuidado pastoral y bajo rendir cuenta a los hermanos y un compromiso a servir a los hermanos y andar en unidad. Y esto es porque en nuestro mundo rehúye al compromiso, porque evidentemente es mejor no tener nadie a quien rendir cuenta, que nadie le diga nada, que nadie le marque las cosas, ¿verdad? Entonces, no, mejor yo no pertenezco a ninguna iglesia. Yo voy nada más y escucho cada tanto la palabra y ya, suficiente. Bueno, por eso esas personas no pueden pertenecer a una iglesia local, no son parte de una iglesia local. Alguien decir, ¿pero puede haber alguien que sea salvo? Sí, puede haber alguien que sea salvo y que todavía no tenga la madurez suficiente para llegar a este entendimiento. Pero para eso es la iglesia, para instruir y para capacitar y para guiar a las personas en los pasos adecuados de crecimiento y de madurez. ¿Qué debe hacer alguien que es salvo a la luz de la Escritura? Debe conocer más de Dios. Y si conoce más de Dios, va a llegar al entendimiento de que una iglesia local es necesaria y que es necesario bautizarse y que es necesario estar bajo cuidado pastoral y servir a los hermanos. Entonces algunas personas van como queriendo agarrar esas cosas así picadito, ¿verdad? Un poquito de un lado, un poquito del otro, pero nunca hay un avance consistente. Entonces, en esos casos es necesario marcar que esa inconsistencia va a repercutir en una deficiencia en la vida espiritual de esa persona. Como aquel que dice que es cristiano y no se congrega. Evidentemente, si es un verdadero cristiano, está incurriendo en un pecado. Y eso va a afectar su vida espiritual y va a caer en otros pecados. O aquel que es cristiano, se congrega, pero tiene en su vida, en algún aspecto de su vida, alguna otra debilidad. Todas esas cosas van a afectar. Entonces nos ayudamos juntos a ir de la mano. Y si uno se queda un poco más atrás, ¿verdad? Entre todos jalando de la mano, vamos todos. Tenemos que luchar por avanzar en esa consistencia en la vida cristiana. Es cierto, algunos van más adelante, otros van más atrás.
puede ser que también algunas personas en algunos aspectos vayan más adelante, en otros más atrás. De ahí la necesidad de un cuerpo, de muchos miembros, que nos necesitamos unos a los otros. Pero es sumamente importante estar unidos y avanzar unidos, y para eso es la iglesia local y la membresía. En una iglesia local, vea que utilizamos este término, local. ¿Con qué tiene que ver? Con localidad. No sé si se usa esa palabra aquí. En mi país se usa como un sinónimo de ciudad o pueblo, la localidad. Entonces, iglesia local pareciera ser que es la iglesia de una ciudad. Me dice, pero aquí hay un montón de iglesias. ¿Por qué no hay una sola iglesia? Bueno, es que inevitablemente es necesario, para estar juntos y andar en unidad, tener acuerdo doctrinal. No habría unión si un día yo predico una cosa y al otro día viene otro hermano y predica otra cosa y viene otro día y predica otra cosa. Más bien eso generaría una fragmentación, una división. Es necesario tener un acuerdo doctrinal. No que este acuerdo doctrinal llegue hasta el extremo en cada pequeño detalle de la Biblia, porque evidentemente sería muy sectario. Pero ¿en qué debe ser el acuerdo doctrinal? En las doctrinas fundamentales, principalmente en lo que tiene que ver con la salvación. Porque si hablamos de que al fin de la historia humana, el mundo o los habitantes de toda la tierra van a estar divididos en dos, aquellos que estén con el Señor y aquellos que sean condenados en la eternidad, entonces debemos poner como motivo principal de división en esa línea quiénes son los verdaderos creyentes. Y luego debemos ver cuáles son esas doctrinas que, ligadas al Evangelio, deben ser sostenidas o que por el Evangelio son afectadas, ¿verdad? Entonces puede haber que sobre algún versículo en particular en la Biblia haya una diferencia, pero esa diferencia no nos impida estar juntos. Pero si esa doctrina tiene que ver con el Evangelio y tiene que ver con la forma correcta de conducirse a la luz del Evangelio, entonces sin duda tiene que haber una separación. También el hecho de que formemos parte de una iglesia local tiene que ver con la posibilidad de congregarnos en un mismo lugar. Imagínense que la iglesia, digamos Liberia podemos decir que es una ciudad relativamente pequeña como para que haya una sola iglesia, ¿verdad? Pero si fuera que la iglesia local crece mucho, hay muchas personas y ya no tenemos la posibilidad de congregarnos y resulta que de la otra mitad de la ciudad hay otro grupo muy grande, no habría nada de malo de que haya una iglesia de la parte de la ciudad y otra iglesia de este lado y que de ese modo se alcance mejor a las personas que están más cerca. Entonces no hay nada de malo en que en una localidad haya dos iglesias. Algunos sostienen de que no puede haber una iglesia en una ciudad dividida. Es una cuestión de las posibilidades de congregarse. Hay ciudades grandes que tienen muchas iglesias y se busca la manera de poder llegar a más gente en este mundo. Pero lo importante es que la iglesia local esté con acuerdo doctrinal y que pueda reunirse, congregarse. Ahora, este siguiente tema es también muy hablado en la jerga popular. La iglesia perfecta no existe. Cuando una persona va a buscar una iglesia y va con ese escáner, ¿verdad?, con ese análisis de detección de errores, obviamente es sumamente importante que eso se haga, porque si no se hace, la persona va a cualquier iglesia y dice, ya estuvo bonito, y no hace ninguna evaluación. Predican la palabra, predican el evangelio verdadero, tienen errores doctrinales fundamentales, tienen una práctica
correcta. Pero también se dice con frecuencia esto: la iglesia perfecta no existe. Y es cierto, ¿por qué? Porque hay gente que buscando esa iglesia que no tenga todos los errores que ellos ya conocen, resulta que nunca la encuentran. Y pasan los años de su vida y nunca forman parte de ninguna iglesia. Como alguien dijo una vez, si usted encuentra la iglesia perfecta, ese tipo de personas, ¿verdad?, que son exquisitos en esa búsqueda. Si usted encuentra la iglesia perfecta, no haga parte de ella, porque va a dejar de serlo. La iglesia está conformada por pecadores, por personas que arrastramos nuestras debilidades, nuestras deficiencias, nuestros errores. Y debemos saber también que con frecuencia las iglesias tienen en sus filas quienes no son verdaderos creyentes. Esto ha de procurar evitarse por todos los medios, y esa es una de las razones por las cuales se aplica un sistema de membresía a la iglesia y se considera muy importante, porque no podemos recibir como parte del cuerpo de Cristo a quien no ha sido unido primeramente a Cristo. Ahora, nosotros no podemos hacer un análisis del corazón y decir, este es un verdadero creyente y este no. Sin embargo, podemos apelar a un testimonio, a los frutos, a las evidencias que hay de que esa persona ha sido regenerada y ha avanzado en un arrepentimiento y en un paso de madurez. Por eso es que cuando alguien viene y dice, yo quiero ser miembro de la iglesia, bueno, hermano, aquí hay un proceso, ¿verdad? Un procedimiento. No es que al día siguiente ya lo anunciamos como miembro, o como en algunas iglesias, ¿verdad?, donde parece ser que usted pasa a ser miembro automáticamente. Ya el hermanito ya vino 2 meses, lo recibimos como miembro. No. ¿Usted quiere ser miembro? Bueno, hay una oportunidad de escuchar su testimonio, de saber qué ha hecho Dios en su vida. Le damos la confesión de fe para ver si estamos en acuerdo doctrinal, si lo que nosotros entendemos de la Escritura como iglesia es lo que la persona entiende. Le damos tiempo para que esté entre nosotros y vea cómo es la adoración, para que cuestione las preguntas que sean necesarias, para que tenga paz de que Dios le está guiando a este lugar. Y entonces, cuando esas luces se alinean, entonces la iglesia recibe con gozo a un nuevo miembro. No sabemos si en el futuro alguno de los miembros recibidos apostatará de la fe y negará la fe que algún día profesó, pero por lo menos hemos sido diligentes en mantener una congregación purificada, en el sentido de que hemos tomado los recaudos y los cuidados de que sean verdaderos creyentes. Esto no quiere decir de que aquel que no sea miembro no sea bien recibido, ¿no? Queremos que todos vengan, queremos que las personas nos visiten, queremos que estén mucho tiempo entre nosotros escuchando la palabra, que despejen todas sus dudas, que lleguen al entendimiento doctrinal, que avancen en su fe. Habrá personas que nunca se van a hacer miembros, y si Dios en alguna manera nos puede ayudar para que les sirvamos, quizás para poner un granito de arena en su conocimiento espiritual, en su mente, la gloria sea a Dios por eso. Pero vamos más allá. No nos vamos a conformar con eso. Queremos que todos avancemos a la madurez. Para eso Dios nos pone juntos, nos da dones. Por eso es tan necesario que sea un cuerpo purificado, de verdaderos salvos, de piedras vivas. Decía el apóstol Juan que algunos habían salido de la congregación. Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Pero por qué salieron? Salieron porque no los iban a dejar allí con esos errores. Si eran errores doctrinales significativos o si eran pecados escandalosos, no podían permanecer sin disciplina. Y si no estaban dispuestos a someterse a la disciplina, tenían que ser quitados. Ahora, para que eso pase, voluntariamente la persona tiene que decidir formar parte de una iglesia. Yo no puedo salir a la calle y buscar a una persona y decirle, te disciplino. No, ¿quién me da autoridad a mí sobre esa persona?
Cuando la persona vino y dijo, usted va a ser mi pastor, además de que la disciplina es una obra de Dios utilizando a toda la iglesia, ¿verdad? Veamos ejemplos de iglesias con sus defectos. La iglesia de Éfeso había dejado el primer amor. La iglesia de Pérgamo, dice, están allí los que retenían la doctrina de Balaam. Bueno, ya hay iglesias en este mundo que quizás no han sido lo suficientemente diligentes en el cuidado doctrinal y tienen entre sus filas personas que tienen una doctrina totalmente engañosa. Ustedes saben cuántas iglesias hacen negocio en este mundo, ¿verdad? Y le piden a la gente el dinero. Y puede ser que sí, que haya algunos que son salvos y todo, pero están manipulando a las personas. La iglesia en Tiatira dice que toleraba a Jezabel, una falsa profeta, relacionada con la inmoralidad. En Sardis, la iglesia de Sardis le dice que debía arrepentirse de sus obras. A la iglesia de la Odisea le dice que eran tibios. Y esa expresión, ¿verdad?, de por cuanto no eres ni frío ni caliente, es tibio, te vomitaré de mi boca, un rechazo, una repugnancia le causaban al Señor. La iglesia de Corinto usted lee la carta a los Corintios y ve cuántos problemas tenían, divisiones, pleitos, celos, inmoralidad, un montón de cosas. Y si uno revisa las cartas a las iglesias y va libro por libro viendo las cartas a las iglesias, va a ver que siempre que hay una instrucción apostólica también hay corrección. Porque es necesaria la corrección. ¿Recuerdan para qué era la palabra? Para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir. Necesitamos ser edificados en la santísima fe. Y esto tiene que ver con doctrina y con práctica. Puede haber una iglesia que doctrinalmente sea muy pura, pero a la hora de poner en práctica las cosas, tiene deficiencias. O puede haber una iglesia que sea muy piadosa, de mucho amor, de muchas buenas obras, pero tienen una mala doctrina. Entonces es sumamente importante que estos defectos en doctrina y en práctica sean corregidos. Por eso la importancia de un liderazgo. Le dice Pablo, ¿verdad?, que había sido necesario establecer ancianos en cada una de las ciudades, y lo vamos a ver ahora más adelante. Pero recordemos esto, somos un edificio en construcción, no estamos terminados. El Señor edifica su iglesia. ¿Y cómo la edifica? La edifica por medio de la exposición de su palabra, por la obra del Espíritu Santo en cada creyente, utilizando a cada creyente para llevar el mensaje del Evangelio, para edificar a otros, para hacer buenas obras, para animarnos en la fe, para consolarnos en medio de las pruebas, para exhortarnos cuando estamos débiles o tropezando. El creyente debe tratar de percibir esto espiritualmente. Es Dios trabajando con la iglesia. Dios está trabajando conmigo, sí, pero una manera en la que Dios trabaja conmigo es con la iglesia. La persona que no forma parte de la iglesia debería sentir esa carencia. Quizás sí puede en algún modo tener afecto, tener afinidad y participar de algún modo en el servicio de la iglesia, pero mientras tanto no forma parte de ese grupo, debería sentir esa condición defectuosa, ese freno, esa barrera. ¿Por qué no puedo entregarme por completo al Señor en este paso que obviamente es claro en la Escritura de conformar parte de una iglesia local? ¿Cuáles son las cosas que me lo impiden? ¿Hay diferencias doctrinales? Debería dar pasos para ir resolviéndolas. ¿Hay prácticas que no compatibilizan? Debería buscar la doctrina que sustenta esa práctica. Hay cosas, hay pecados que hay que dejar y no los quiero dejar. Hay gente que no se quiere hacer miembro porque sabe que va a tener que dejar pecados. Entonces, más bien la membresía está haciendo allí una manera en la que Dios le está haciendo ver algo mucho más serio. Porque no tiene que dejar un pecado para hacerse miembro. Tiene que dejar un pecado porque
Si es un verdadero creyente, debe dejar un pecado, ¿verdad? Porque Dios nos ha de juzgar. Porque puede ser que se esté engañando. Entonces, para tapar un pecado, caigo en otro. No participo de lo que Dios manda porque tengo un pecado, entonces yo mejor me quedo acá. Le pongo el límite a la vida cristiana. Puede ser que alguien incurra en un autoengaño y no sea un verdadero creyente. Tiene que advertir lo peligroso de esa situación. Va en un camino tenebroso. Hoy lo hace con esas cosas, mañana lo va a hacer con otra. Y va a seguir justificando pecados y va a seguir tapando todas sus falencias delante de Dios. Y cuando llegue a rendir cuenta, ¿por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué? Porque no quiso renunciar, porque no quiso tomar la cruz y seguir a Cristo, porque no quiso morir a sí mismo, porque no quiso arrepentirse. Vean lo que le dice Pablo a Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, una iglesia puede tener muchas cosas deficientes. Nosotros como iglesia local tenemos cosas deficientes. Éramos una iglesia, digamos, aquí la iglesia se conformó, ¿verdad? Y no tenía pastor. Era una iglesia deficiente en liderazgo. Hoy en día tiene pastor, todavía tenemos deficiencia en liderazgo, porque tiene que tener diáconos y debería tener pastores. Entonces, esos cambios van siendo corregidos en el paso del tiempo. No es tan rápido a veces decir así, porque ya si hay un error doctrinal, si hay algo equivocado, entonces hay una enseñanza bíblica y debe corregirse eso, ¿verdad? El error doctrinal en doctrina fundamental no debe tomar ningún tiempo en cambio. Pero hay otras cosas donde se va un poco más allá en la aplicación y en la práctica de ciertas cosas. Podemos decir que no son errores fundamentales, pero el liderazgo es sumamente importante para que eso se lleve a cabo. Entonces, entendamos el concepto de iglesias sanas. Un ministerio se hizo muy famoso con ese libro, ¿verdad? De las 9 marcas de una iglesia saludable, de Mark Dever. De hecho, le pusieron el nombre al ministerio así, 9 marcas. Es un libro muy interesante porque pone en evidencia cuáles son las características que tiene una iglesia que está saludable. Y esta terminología saludable, en contraste con una iglesia enferma. Una iglesia enferma tiene serios problemas, ¿verdad? Dependiendo cuántas enfermedades tenga, más problemas tiene. Entonces, esas nuevas marcas van a caracterizar una iglesia saludable. Una iglesia saludable no es perfecta, pero está funcionando. Cada miembro, cada órgano, ¿verdad?, va proveyendo lo necesario. Y como dicen los médicos, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿verdad?, dice que un niño sano crece. Si no crece, porque puede ser que haya algo allí, tiene algún problema en algún órgano que no está produciendo lo necesario y entonces puede detener su crecimiento. Entonces, una iglesia sana crece. Una iglesia enferma sufre y hasta corre el riesgo de morir. Podemos pensar entonces en la necesidad de la autoridad en la iglesia y debemos partir para hablar de autoridad, que la autoridad de la iglesia, como dijimos antes, es Cristo. Aún en la iglesia local, la autoridad en la iglesia es Cristo. La cabeza universal de la iglesia es Cristo. Por eso esa expresión católica de que el Papa es cabeza de la iglesia o autoridad de la iglesia o sumo pontífice de la iglesia, eso es blasfemia. Eso es querer decir algo opuesto a la Escritura y atentando en contra de Cristo. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22. Jesucristo es el pastor de la iglesia y Él es el pastor universal. Juan 10:14-16, yo soy el buen pastor.
Y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, y así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces hay un pastor en la Iglesia Universal que es el buen pastor, es el único buen pastor. Usted puede decir a alguien que es bueno como un halago, como un reconocimiento, pero el único buen pastor es Jesucristo. Y Él es el pastor de la Iglesia Universal y de todas las iglesias verdaderas. Ahora bien, Dios ha determinado delegar autoridad o establecer autoridades en las iglesias locales. Y esto va vinculado a las funciones y los dones que Dios da a su pueblo. En Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice que Dios da personas a la iglesia que son dones. Es decir, son personas dones, porque cumplen una función en la iglesia para la cual Dios les ha llamado. Y obviamente esto ha tenido una transición en el paso del tiempo. Los primeros fueron los apóstoles, profetas, evangelistas y otros pastores y maestros. En la primera etapa de la iglesia, en la etapa fundacional de la iglesia, Dios levantó apóstoles y profetas. Los apóstoles fueron los que Cristo eligió. Cuando Judas murió, otro tomó el lugar de Judas. Luego Jesús llama al apóstol Pablo. Esos fueron los apóstoles. Y no hubo más apóstoles de eso en el sentido específico de la palabra, porque la palabra apóstol significa enviado. Entonces, incluso en la Biblia algunas veces se utiliza la palabra apóstol para otras personas, pero no formó parte del grupo de los 12 y juntamente con el apóstol Pablo. Entonces, hubo otros que fueron profetas, y los profetas fueron sumamente importantes en la iglesia primitiva porque transmitían y discernían la doctrina apostólica. Era necesario esa capacidad especial, no solo para la enseñanza, sino para el discernimiento de qué cosas eran verdaderas, como así también cosas que iban a acontecer. Y también había evangelistas. Los evangelistas fueron aquellos comisionados por los mismos apóstoles para ir con ellos a cumplir esta labor de anunciar las buenas nuevas. Entonces, estos evangelistas fueron personas ordenadas por los apóstoles, llamados por los apóstoles. Ahí vemos que iban, por ejemplo, con Silas, que iban con Bernabé, ¿verdad? Lucas, Juan Marcos, personas llamadas para cumplir una labor evangelística. Pero luego vemos pastores y maestros, que en la Biblia también se llaman ancianos y obispos. Entonces, ¿qué es lo que queda hoy de todas estas cosas? Lo único que queda hoy son pastores y maestros, como una sola, como un solo oficio, es decir, pastor maestro. Este es el oficio de la iglesia. No hay apóstoles, no hay profetas, no hay evangelistas en ese sentido, como oficios dados por Dios. Sí puede haber personas enviadas a una misión, un misionero, ¿verdad? En ese sentido podemos decir que es un apóstol, que eso significa. Puede haber un profeta en el sentido de la enseñanza, o puede haber un evangelista en el sentido de que sale a evangelizar, pero no son oficios. Porque los únicos oficios que tenemos en la Escritura que están descritos, para los cuales se dan las características para que la iglesia evalúe y pueda confirmar quiénes son los pastores y los diáconos. Y en este caso, en referencia a la enseñanza y a la instrucción, son pastores maestros. Vamos a leer algunos versículos. Primera de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta,
sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Noten que en este pasaje se habla a los ancianos y lo que está describiendo es la tarea pastoral de cuidar la grey, cuidar el rebaño y la descripción de cómo debe hacerse. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. También en este texto entonces se habla de la palabra obispos. Entonces hablamos de pastores, ancianos, obispos, todos hacen referencia a una misma función. En 1 Timoteo 3:2 dice: pero es necesario que el obispo sea, y luego de eso viene la lista de los requisitos. Entonces, cuando hablamos de oficios en la iglesia, solamente tenemos un oficio que tiene que ver con el cuidado pastoral, que puede ser llamado pastor, obispo o anciano. Pero cuando vemos todos los oficiales en la iglesia, vemos que hay un liderazgo también que tiene que ver con el servicio. Y esto ya es enseñado en Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles, que en ese momento cumplían la labor pastoral, convocan a la congregación para elegir personas que oficien como diáconos. Entonces le dicen: escoged entre vosotros hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que sean los que se encargan de la repartición, del suplir para las necesidades. Por eso cuando vemos pasajes como Filipenses 1:1, allí aparecen todos los oficios que hay en la iglesia. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, esa era la iglesia local, con los obispos y diáconos. Es decir, obispos, que puede decirse pastor o maestro, y diáconos. Y esa es una referencia a oficios, porque todos los hermanos debemos ser diáconos en el sentido de servirnos por amor. Diácono significa servidor. Entonces esos son oficios. Quiere decir que en una iglesia no hay una jerarquía muy grande, ¿verdad? No hay un papa, no hay arzobispos y cardenales, y no. Tampoco hay, como algunas iglesias tienen, el pastor de alabanza, el pastor de tal cosa. Dividen, ¿verdad? No, pastores y diáconos. Eso es lo que dice la Biblia. Obviamente puede haber una división de tareas dentro de los pastores, dependiendo de los dones y las funciones que tengan. Algunos sea quizás un mejor expositor y vas a enfocar su ministerio en la enseñanza. Otro puede ser un mejor consejero y va a enfocar su ministerio en la consejería. Sin embargo, estos son los oficios, pastores y diáconos. Liderazgo en lo espiritual y liderazgo en el servicio. El liderazgo en la iglesia, entonces, los pastores en la enseñanza y en el gobierno, aunque es obviamente siempre bajo la palabra de Dios y en la guía, ¿verdad?, de la sana doctrina, pero hay un punto, un grado de gobierno en el pastor, que la iglesia debe aceptar siempre que sea consecuente con la sana doctrina y con la búsqueda del beneficio de la iglesia, ¿verdad? También los diáconos que ejercen este liderazgo en el servicio. Y la lista de requisitos aparece allí. 1 Timoteo 3, 1 al 13, Tito 1, 5 al 9 y Hechos 6, 1 al 7. Ahora, ¿cómo es elegido el liderazgo de una iglesia? Como hablaba una vez con un hermano que me decía que él estuvo en una iglesia pastoreando y en un momento él estaba enseñando algo y dice que vinieron de la denominación de él y le dijeron que tenía que cambiar lo que enseñaba porque si no, no podía ser más pastor. Como él tenía convicción de lo que enseñaba, entonces le dijeron tiene que renunciar y él renunció. Entonces la pregunta que ahí uno debe plantearse, ¿es correcto que alguien lo ponga pastor una denominación y lo pueda quitar una denominación? Eso es bíblico.
Bueno, cuando vemos en la palabra de Dios el entendimiento de que la iglesia local debe funcionar con autonomía, es sumamente importante. Todas esas influencias denominacionales que manipulan a una iglesia, le sacan un pastor, le llevan, le ponen otro, todo eso, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. No tiene nada que ver. Es la iglesia la que evalúa a un hermano para ver si cumple con las características de ser pastor y es ordenado al pastorado. Obviamente, cuando es una iglesia que quizás es inmadura, está en poco discernimiento todavía de la doctrina, va a solicitar apoyo en otras iglesias ya conformadas para que sean los pastores los que guíen el proceso, como fue aquí. Pero es la iglesia la que confirma al oficial o al pastor o a los pastores. Entonces, los requisitos no se dan a una denominación, sino que se dan para que la iglesia evalúe a los siervos. Y cuando confirma que hay un don, entonces, y que esa persona anhela servir, entonces lo reconoce. Y de ahí es necesaria la votación de la membresía. Veamos cuántos errores incurren tantas iglesias, sobre todo las denominaciones jerárquicas. La gran mayoría, todas las denominaciones, porque hay denominaciones que prácticamente no, digamos, nosotros, usted dice, ¿qué denominación son? No hay ninguna organización sobre nosotros, somos una iglesia independiente. Pero ustedes son bautistas reformados, sí, nos identificamos por una cuestión doctrinal, pero bautista reformado no es una denominación. O sea, no hay una organización detrás. No es como en el catolicismo, que hay una organización piramidal, como los testigos de Jehová, como los mormones, como los adventistas, como los nazarenos, como el movimiento misionero mundial y todas las iglesias que tienen una organización piramidal, donde van tomando decisiones y pueden mover y cambiar, ¿verdad? No, aquí hay una iglesia autónoma, independiente, un grupo de creyentes que tienen una convicción doctrinal a la cual adhieren. Y en ese sentido sí nos identificamos con bautistas reformados. Pero aquí nadie pone y saca pastores. En todo caso, la iglesia solicita ayuda a otra iglesia para tener una guía y una dirección en humildad, en la necesidad de dirección, como fue nuestro proceso, pero una iglesia establecida ya puede elegir sus autoridades. Cuando yo estaba en Miramar, digamos, yo fui enviado de la iglesia de los Lagos a pastorear a Miramar. Y luego de 3 años, Dios puso el deseo en algunos hermanos de querer ser pastores. Entonces se pasó un proceso de evaluación pastoral, tuvieron oportunidades de servir, ¿verdad? De enseñar, y luego fue la iglesia la que evaluó y los hermanos que se autoevaluaron, y algunos decidieron frenar ese proceso y un hermano avanzó y fue reconocido como pastor. Ustedes lo conocen, el pastor Josué. Entonces, aunque yo en un sentido solicité ayuda nuevamente a la iglesia de los Lagos, porque yo no quería que la iglesia diga, fue Adrián el que eligió a Josué. Yo era un solo pastor, ¿verdad? Entonces yo traté de guiar y avanzar en ese proceso, pero dije, sería sabio también que otra iglesia me ayude en la evaluación. Entonces los pastores también me ayudaron en la evaluación. Pero ellos no impusieron un pastor, ellos dan su consejo, su orientación. Y es la iglesia la que toma la decisión. El día de mañana Dios puede levantar aquí un obrero. O, nuevamente yo estoy solo como pastor, y si Dios me da el privilegio de guiar ese proceso, me gustaría también que otra iglesia me ayude a evaluar. Pero ya si hubiera 2 o 3 pastores, no sería necesario, si se levanta otro hermano, de buscar ayuda en otra iglesia. ¿Me explico? Lo que quiero que noten es que las iglesias son autónomas, porque esa es la manera bíblica. En Hechos 14:23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Y esta palabra constituyeron, para nosotros puede sonar como una imposición, pero en el original significa que votaron. Votaron. Y eso pone en gran importancia
la decisión de la iglesia. ¿Cuál es la tarea de los ancianos? La enseñanza y la predicación de la palabra y la oración. Hechos 6:4 dice: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Si hay algo que usted puede orar por su pastor o por los pastores de las iglesias, es que Dios les ayude a cumplir estas dos tareas básicas fundamentales. Porque ciertamente, hermano, una de las tentaciones que puede sufrir un pastor en medio de tantas ocupaciones que puede haber es no tener tiempo para orar y para permanecer en la palabra. Y el diablo sabe que si logra eso, está atacando una iglesia. ¿Cuál es la tarea de los diáconos? El servicio material de los necesitados en la iglesia, el servicio práctico para el correcto funcionamiento del culto público. ¿Cuáles son las responsabilidades de la iglesia con sus ancianos? Algo que también queda expresado en la confesión. Obviamente el debido respeto por ser alguien a quien Dios ha llamado a esa función, y también la provisión necesaria. 1 Corintios 9:13 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y aquí debemos hacer dos aclaraciones importantes. En este terrible mundo de errores doctrinales, muchos son amantes del dinero y utilizan el ministerio para enriquecerse. Y es por eso que vemos aquellos que dicen ser pastores y quieren tener lujos en esta vida. Y es responsabilidad de la iglesia proveer para sus pastores, pero hermano, entendemos que muchas veces hay limitaciones. Por eso el apóstol Pablo, cuando vio esas limitaciones, dijo que a él sus manos le habían servido para trabajar y proveer para sus necesidades y para los que estaban con él. Entonces, lo ideal sería que la iglesia pueda sostener a un pastor para que el pastor pueda estar dedicado a la función de la iglesia. Pero si una iglesia no tiene los medios para sostenerlo, si no hay otras iglesias, en algunos casos otras iglesias pueden colaborar, en nuestro caso recibimos ayuda, gracias a Dios, de otras iglesias, pero aún así, si los medios no alcanzan, el pastor puede trabajar para suplir para sus necesidades. Aquí debe entonces también sopesarse, ¿verdad?, de qué manera afecta, cuanto más ocupado está el pastor, menos tiempo va a dedicarle a la iglesia, ¿verdad? Y el pastor debe velar no solo por su trabajo y sus necesidades y la iglesia, sino primariamente su familia. Porque en el momento en que descuida a su familia, tampoco puede ser pastor. Entonces, en muchos casos, sobre todo en Latinoamérica, los pastores tienen que hacer malabarismo con estas cosas, ¿verdad? El trabajo, la familia, la iglesia. Y no es imposible porque hay ejemplos de esto. Pero es algo por lo cual la iglesia debe orar y buscar dirección. De ahí la importancia que en la pluralidad de pastores las tareas son compartidas. Y por eso creo que sobre todo, más allá de que es un parámetro bíblico, sobre todo en países donde es muy difícil que los pastores puedan tener un sustento a tiempo completo, la pluralidad es tan importante. Para que si todos tienen que trabajar, todos tienen sus responsabilidades, entonces que puedan repartir esas cargas. Hay hermanos que hay que aconsejar, hay procesos que hay que guiar, ya sea de membresía o de disciplina, hay hermanos que se van a bautizar, hay otros que están pasando por pruebas, hay que preparar estudios, hay que organizar reuniones, hay muchas cosas para hacer en el ministerio. Entonces, cuanto más pastores haya, más bendición va a haber, pero tampoco una iglesia va a forzar las cosas y va a decir, bueno, de ahí vamos a poner ya 5 pastores y no cumplen las características. No, hay pastores que han estado en el ministerio por muchos años solos, no porque ellos quisieron estar solos, no porque se adueñaron del púlpito y no se lo querían compartir a nadie. Oraban y oraban para que el Señor levante otro obrero, pero no podían ellos decir, bueno, este no cumple, pero ya estoy muy cansado, voy a poner otro. No.
Tiene que ser alguien que cumpla con las características y que la iglesia le reconozca como tal. Entonces los miembros forman parte juntos con los oficiales de la iglesia local y obviamente los oficiales también son miembros. Los asistentes no forman parte de la iglesia local. Y hago una aclaración, esto no es discriminativo, despectivo, ofensivo, no. Esta distinción tiene que ser necesaria. A los hermanos asistentes que todavía no son miembros les amamos, desearíamos que sean miembros, queremos que solucionen todas las cosas y que avancen, sobre todo que sean salvos, si es que no lo son, y si son salvos, que crezcan en la fe. Y estamos 100% dispuestos, no solo yo, sino muchos hermanos en esta iglesia, para ayudarles a dar esos pasos y resolver esas deficiencias. Pero la iglesia local como tal en la membresía se compone por aquellos que voluntariamente se han comprometido y fueron recibidos. ¿Hay responsabilidades de los miembros? Sí, sujeción a los preceptos del Evangelio, edificación mutua, observancia del culto público, obediencia a las ordenanzas y obediencia a la disciplina. Cada persona que se hace miembro voluntariamente toma estos compromisos. ¿Está limitada la enseñanza solo a los ancianos? Esa es una de las preguntas que surge y nuestra confesión lo explica y dice: puede haber otros hombres dotados y calificados por el Espíritu Santo para esa tarea. Es decir, que no hay argumento en la Biblia para prohibir a otra persona en la iglesia que utilice su don de enseñanza sin ser pastor. ¿Qué quiere decir esto? Es como algunos dicen que si no tiene licencia para predicar, usted no puede predicar, ¿verdad? ¿Tiene prohibido predicar? No, porque en la Biblia hay personas que no eran pastores y enseñaban. Sin embargo, también debe ser entendido esto, que así como los pastores pasan un proceso para ser evaluados y reconocidos pastores, del mismo modo los hermanos que participan en la enseñanza y por la misma regla deben ser evaluados y reconocidos por la iglesia. Porque sería inconsistente que un pastor sea examinado y un hermano que no cumple esas características esté participando en la enseñanza. Entonces alguien puede decir, bueno, pero si cumple esas características, ¿por qué no es pastor? Bueno, se dan circunstancias en las cuales algún hermano no pueda ser pastor a tiempo completo y aún desea participar, o pastor o anciano, digamos laico, pero aún así desea participar ejerciendo su don en la enseñanza. Entonces, hay circunstancias particulares donde no hay un llamado al pastorado, pero sí un ejercicio del don. No obstante, la iglesia debe evaluar y aprobar a quienes participan en esa enseñanza, por lo menos como maestros regulares. De ahí la importancia de que en una iglesia haya oportunidades para que hermanos enseñen, porque entonces también eso lleva a la iglesia a evaluar. Es decir, este hermano tiene el don, no tiene el don, o este hermano tiene las características o no tiene las características para ser un enseñador de la iglesia. 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Las iglesias autónomas son iglesias aisladas? No, no son iglesias aisladas. Oramos por otras iglesias, procuramos tener comunión con otras iglesias, nos disponemos a ayudar a otras iglesias. En algunos casos somos receptores de la ayuda porque la estamos necesitando, pero también debería haber una disposición para ayudar a otra iglesia, tanto en lo material como en lo espiritual. Y vemos textos que defienden esto.
Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 15, 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Primera de Corintios 16, 2 y 3, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea, todos estos textos sustentan lo que dijimos antes, esta intercomunicación en las iglesias, edificación y servicio mutuo. Las iglesias autónomas no necesitan ser iglesias aisladas. Ahora, ¿cómo ha de manejar una iglesia cuando hay controversias? ¿Cómo ha de manejar una iglesia en su autonomía problemas? Porque pudiera ser, y esta es la crítica que tiene la autonomía, ¿verdad?, de que si hay autonomía, entonces el pastor va a hacer y deshacer todo a su gusto y a su antojo. Bueno, una iglesia debe seguir los pasos bíblicos para la solución de cualquier conflicto, ¿verdad? Mateo 18 nos dice que si algún hermano tuviera queja contra otro, ¿verdad?, que debe ir y hablar en privado. Luego, hablar con testigos, y si eso no se soluciona, se debe llevar a la iglesia. Y obviamente puede haber problema, digamos, el problema puede ser guiado también pastoralmente. Pero supongamos que hay un problema que es muy grande, muy significativo, y no hay voluntad pastoral. Entonces la iglesia como cuerpo puede solicitar el apoyo externo. Supongamos que el día de mañana hay otro pastor aquí. Y el pastor dice, hermanos, ya no vamos a usar más la confesión porque vamos ahora a cambiar la confesión. Entonces la iglesia, como un cuerpo, puede decir, no, eso no es así. Nosotros nos hemos unido y hemos decidido, si usted no está de acuerdo con la confesión, más bien busque usted otra iglesia. Pero supongamos que hay ahí un tiro y aflojo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha de hacer la iglesia? Puede buscar ayuda en otra iglesia, para que otra iglesia, sin injerencia, con consejo, con guía espiritual, les pueda socorrer. Segunda de Corintios 1:24 dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, por la fe estáis firmes. Vamos a finalizar aquí, hermanos. En este capítulo entonces hablamos de la iglesia universal y la iglesia local. Referido a la iglesia local, hablamos de las autoridades y de los miembros. Dios coloca en la iglesia pastores para el servicio espiritual y diáconos en el servicio, en el liderazgo del servicio, y miembros que deben unirse a la iglesia local. Este entendimiento, hermano, no es algo caprichoso ni religioso. Hablamos con sustento bíblico de por qué estas cosas deben ser así. Si usted no tiene entendimiento, no tiene convicción o piensa en algo diferente y quiere saber más, no dude, acérquese. Porque lo que queremos es tener una práctica lo más piadosa y santa posible y más acorde a la palabra de Dios. Entonces, cuando se marcan deficiencias y errores en otras iglesias, no es solo con el espíritu de crítica, es también con el espíritu de querer ayudar a aquellos que están en errores y puedan, viendo todos estos argumentos, corregirlos y así honrar a Dios. Oremos y pasamos al receso. Gracias te damos, Señor, por esta instrucción bíblica. Queremos pedirte que nos guardes de todo error, que nos des humildad para aceptar todo lo que viene de tu palabra y que así podamos crecer en el conocimiento de ti y en la práctica piadosa. Bendice el tiempo de comunión aquí y trae, Señor, a todos los que
tú quieras en tu gran poder y amor para escuchar las buenas nuevas. En Cristo Jesús. Amén.